La colonia humana perdida. Estación Kepler. La comandante Sarah Chen observó a través de su pantalla táctica mientras otra especie alienígena superior se acercaba a su colonia muerta. Sonrió sombríamente, recordando las palabras de su bisabuelo antes del éxodo. Deja que piensen que nos hemos ido, Sarah. Deja que se sientan cómodos. Entonces muéstrales lo que 3 siglos de ingenio humano pueden lograr en la oscuridad. La flota valdoriana flotaba en el vacío como depredadores rodeando carroña. 7 acorazados masivos, sus cascos brillando con la arrogancia de una especie que nunca había conocido la derrota. Sus escáneres barrían la superficie de Kepler 442b, leyendo las mismas señales muertas que habían engañado a incontables otras civilizaciones durante los últimos 300 años. «Señora», susurró la teniente Torres, su voz apenas audible en el búnker de comando enterrado 3 kilómetros bajo la superficie del planeta. «Están contactando la colonia. Protocolos de salvamento estándar». Los dedos de Sarah trazaron la superficie desgastada del diario de su bisabuelo, sus páginas llenas de los sueños y temores de los primeros colonos humanos. Habían llegado aquí durante la gran expansión, cuando la humanidad aún creía que la galaxia los recibiría con brazos abiertos. ¡Qué ingenuos habían sido! «Deja que hablen con fantasmas», respondió Sarah, su voz cargando el peso de 3 siglos de rabia oculta. «Mantén el bloqueo de comunicaciones. Deja que piensen que la estación Kepler murió con el resto de nuestra especie extinta». La ironía no se le escapó. El Consejo Galáctico había pasado décadas borrando sistemáticamente colonias humanas del borde exterior, alegando que estaban limpiando asentamientos abandonados, dejados atrás por la misteriosa desaparición de la humanidad. Lo que no sabían era que la estación Kepler nunca había sido abandonada. Simplemente había aprendido a esconderse. Sobre ellos, los equipos de salvamento valdorianos ya se estaban desplegando. Sarah observó a través de cámaras de superficie ocultas, mientras sus naves de desembarco descendían como insectos metálicos, sus tripulaciones charlando emocionadas sobre los artefactos humanos primitivos que esperaban encontrar. Los tontos no tenían idea de que estaban aterrizando en el mundo más fuertemente fortificado de la galaxia. «Contacto del equipo minero Alfa», reportó Torres, monitoreando las comunicaciones alienígenas. «Se dirigen al antiguo distrito residencial». Sarah asintió. El distrito residencial era perfecto. Se veía abandonado, cubierto de vegetación nativa, sus edificios desmoronándose lo suficiente para sugerir siglos de negligencia. Los valdorianos encontrarían exactamente lo que esperaban: casas vacías, muebles polvorientos y las pertenencias dispersas de un pueblo que simplemente había desaparecido. Nunca sospecharían que bajo sus pies yacía una próspera ciudad subterránea de 50,000 humanos, sostenida por energía geotérmica y ecosistemas de circuito cerrado, que habían sido perfeccionados durante 3 siglos de aislamiento. Nunca imaginarían que cada edificio sobre el suelo estaba repleto de sensores, armas y trampas, que podrían convertir su operación de salvamento en una masacre en segundos. «Señora», vino otra voz desde la estación de comunicaciones. «Estamos captando más señales. Parece que no están solos». La sangre de Sarah se heló cuando nuevas firmas aparecieron en su pantalla. La flota valdoriana estaba siendo acompañada por naves de otras especies, asaltantes Ketari, prospectores de la corporación Nexus, incluso algunas naves militares zefirianas. La palabra se había extendido rápidamente por el submundo galáctico. Había una colonia humana muerta, madura para el saqueo. «Nos están tratando como una atracción turística», murmuró, observando mientras más naves emergían del hiperespacio. «Vengan a ver a los humanos extintos. Llévense un pedazo de su civilización muerta a casa». La teniente Torres levantó la vista de su estación, su rostro joven lleno de la misma furia controlada que ardía en cada humano en la estación Kepler. «¿Órdenes de señora?» Sarah cerró el diario de su bisabuelo y se puso de pie. Su uniforme no portaba insignias que ningún alienígena reconocería. Los humanos de la estación Kepler habían abandonado las jerarquías militares tradicionales hace mucho tiempo, formando algo nuevo, algo para lo que la galaxia no estaba preparada. Ya no eran solo soldados o colonos, eran supervivientes.
Eran fantasmas. Y estaban muy, muy furiosos. Señaliza la red de defensa, ordenó. Activación completa. Es hora de recordar a la galaxia por qué tenían razón al temernos. La red de defensa de la estación Kepler era una obra maestra de ingeniería humana nacida de 3 siglos de paranoia e innovación. Mientras el resto de la galaxia se había estancado, contenta con su supremacía tecnológica, los humanos de Kepler nunca habían dejado de construir. Nunca habían dejado de mejorar. Nunca habían dejado de prepararse para el día cuando sus enemigos vinieran a visitarlos. Profundamente bajo la corteza del planeta, reactores de fusión que habían sido actualizados una docena de veces cobraron vida. La energía fluyó a través de cables superconductores hacia plataformas de armas que existían solo como teoría en los libros de texto de las civilizaciones alienígenas. La superficie de Kepler 442b se veía muerta y estéril, pero en realidad era la plataforma de armas más sofisticada jamás construida. Sara caminó por el centro de comando, sus pasos resonando en la vasta cámara subterránea, que servía como el corazón de su civilización oculta. Las pantallas holográficas le mostraban las posiciones de cada nave alienígena, cada nave de aterrizaje, cada soldado individual ahora vagando por sus ruinas cuidadosamente mantenidas. Minas stealth en posición, reportó el suboficial Martínez desde la consola de armas. Plataformas de defensa orbital en línea y con blancos fijados. Baterías Railgun superficie, espacio cargadas y listas. ¿Posiciones defensivas? Todos los refugios civiles están sellados. Los no combatientes están en los búnkers profundos. Tenemos 40,000 voluntarios listos para operaciones de superficie si es necesario. Sara asintió, sintiendo el peso del mando asentarse en sus hombros. 40,000. Casi toda la población adulta de la estación Kepler. Todos descendientes de los colonos originales. Todos criados con historias de la galaxia que había tratado de borrarlos. No estaban solo defendiendo su hogar, estaban defendiendo la memoria de cada humano que había muerto cuando su especie fue declarada extinta. La pantalla táctica se actualizó mientras llegaban más naves alienígenas. La palabra se estaba extendiendo por las redes criminales de la galaxia como fuego descontrolado. Una colonia humana prístina, completamente indefensa, madura para el salvamento. Algunos venían por la tecnología, otros por artefactos para vender en el mercado negro. Pocos venían por razones más oscuras. Había especies en la galaxia que coleccionaban huesos. ¡Señora!, gritó Torres, su voz tensa con ira controlada. Estamos recibiendo reportes de los equipos de superficie. Los Ketari están profanando el jardín memorial. La mandíbula de Sara se tensó. El jardín memorial era tierra sagrada, lleno de marcadores para cada colonia humana que había sido perdida durante la gran desaparición. El nombre de su bisabuelo estaba tallado en una de esas piedras, junto con millones de otros que habían muerto cuando la humanidad desapareció de la civilización galáctica. «Muéstramelo», ordenó. La pantalla holográfica cambió para mostrar filmación de cámaras ocultas escondidas entre las piedras memoriales. Sara observó mientras saqueadores Ketari reían y bromeaban, mientras arrancaban metales preciosos de los monumentos, sus dispositivos traductores renderizando su humor crudo en claridad dolorosa. «Miren esto», uno de los alienígenas estaba diciendo mientras arrancaba una placa de bronce de su montaje. «Sara Chen, edad 7 años, murió durante la evacuación de Nueva Terra. Probablemente vale 50. Créditos solo por el metal. La mención de su propio nombre de la infancia, tallado allí por su bisabuelo, quien creía que había muerto con el resto de su familia durante el caos de la desaparición, envió hielo por las venas de 1900. Sara tenía 7 años cuando las naves coloniales partieron en secreto, cuando la humanidad fingió su propia extinción para escapar de una galaxia que se había vuelto hostil. Pero no había muerto en Nueva Terra. Había crecido aquí, en la estación Kepler, criada por supervivientes que juraron nunca dejar que su especie fuera olvidada. Y ahora los alienígenas estaban literalmente despedazando los monumentos a su pueblo, tratando la memoria humana como chatarra. «Es suficiente», dijo Sara en voz baja. Su voz se extendió por el centro de comando, y cada estación quedó en silencio.
Señalicen todos los equipos. La Operación Lázaro está ahora activa. El nombre fue elegido cuidadosamente. Lázaro, el hombre que resucitó de entre los muertos. Era hora de mostrar a la galaxia que la muerte de la humanidad había sido muy exagerada. Señora. Vino una voz vacilante desde la estación de comunicaciones. Una vez que activemos Lázaro, no hay vuelta atrás. La galaxia sabrá que sobrevivimos. Sara miró alrededor a los rostros de su pueblo. Ingenieros que habían pasado sus vidas perfeccionando armas de guerra. Soldados que habían entrenado para una batalla que tal vez nunca llegara. Civiles que habían criado a sus hijos con historias de pérdida y odio. Todos descendientes de refugiados que habían huido de una galaxia que los quería muertos. Bien, dijo simplemente. Déjalos saberlo. Déjalos recordar por qué nos temían en primer lugar. La primera fase de la Operación Lázaro comenzó con silencio. Los equipos de salvamento alienígenas en la superficie no notaron nada inusual mientras continuaban su trabajo. Los arqueólogos valdorianos estaban excavando cuidadosamente lo que creían era una instalación de almacenamiento de datos humanos. Los Ketari estaban despojando metal de cualquier cosa que pareciera valiosa. Los equipos de la corporación Nexus estaban instalando equipo de perforación para extraer minerales raros de los sitios mineros abandonados. Ninguno notó las vibraciones sutiles bajo sus pies mientras maquinaria antigua cobraba vida. Ninguno detectó las plataformas de armas emergiendo de posiciones ocultas. Ninguno se dio cuenta de que cada paso que daban estaba siendo rastreado por sistemas de puntería que habían sido calibrados durante 300 años. En el centro de comando, Sara observó los preparativos con satisfacción sombría. Los humanos de la estación Kepler habían aprendido mucho durante sus siglos de aislamiento. Habían estudiado cada especie alienígena, analizado sus debilidades, desarrollado armas específicamente diseñadas para contrarrestar sus tecnologías. Se habían preparado para este momento desde el día en que sus ancestros entraron por primera vez en la clandestinidad. Fase 1 completa, reportó Martínez. Todos los objetivos de superficie están bloqueados. Fase 2 lista para comenzar. Sara asintió. La fase 2 revelaría las plataformas de defensa orbital. Estaciones de armas masivas que habían sido disfrazadas como escombros espaciales durante 3 siglos, a la deriva entre los asteroides en el sistema exterior de Kepler. Las flotas alienígenas habían pasado justo por ellas sin una segunda mirada, nunca sospechando que los restos eran en realidad una red de plataformas de armas capaces de destruir armadas enteras. Fase 2. Ejecutar. Alto sobre Kepler 442b, trozos de escombros espaciales comenzaron a desplegarse como flores metálicas floreciendo en el vacío. Lo que había parecido ser los restos destrozados de naves espaciales antiguas se revelaron como plataformas de armas sofisticadas, sus superficies erizadas de railguns, lanzamisiles y armas de energía que extraían poder de núcleos de fusión ocultos dentro de sus cascos, aparentemente decrépitos. Los comandantes de la flota alienígena notaron el cambio inmediatamente. Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar mientras sus sensores registraron picos de energía masivos por todo el sistema. Naves que habían estado relajadas y confiadas de repente se encontraron mirando fijaciones de blancos de armas que no podían identificar. Naves desconocidas, vino una transmisión del acorazado valdoriano líder. Están violando las regulaciones de salvamento para este sistema muerto. Identifíquense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Sara sonrió mientras activaba su propio transmisor, transmitiendo en todas las frecuencias para que cada alienígena en el sistema pudiera escuchar sus palabras claramente. Esta es la comandante Sara Chen de la estación Kepler, anunció, su voz llevándose a través del espacio para alcanzar oídos que nunca habían escuchado a un humano hablar. Están invadiendo territorio humano. Tienen 1 minuto para evacuar nuestro sistema antes de que demostremos por qué la galaxia tenía razón al temernos. El silencio que siguió era ensordecedor. Durante 300 años, ningún humano había hablado con un alienígena. Durante 300 años, la humanidad no había sido más que una historia de fantasmas, un mito, una civilización muerta recordada solo en archivos y cuentos de advertencia. La galaxia se había acostumbrado a la ausencia de la humanidad.
Esa comodidad estaba a punto de ser destrozada. «Imposible», susurró el comandante valdoriano, su voz captada por sus interceptaciones de comunicación. «Los humanos están extintos. Esto es algún tipo de truco». La sonrisa de Sara se volvió fría. «Déjame mostrarte qué tan extintos estamos». La fase 3 comenzó con precisión quirúrgica. Las plataformas orbitales abrieron fuego no en las naves, sino en sus arreglos de comunicación y redes de sensores. Rayos de energía coherente, invisibles al ojo desnudo pero devastadores para la electrónica, barrieron la flota alienígena como el toque de un dios furioso. En segundos, naves que habían sido parte de una flota coordinada se encontraron sordas y ciegas, cortadas unas de otras y de sus mundos natales. «Esta es una demostración», transmitió Sara, su voz ahora la única señal alcanzando las tripulaciones alienígenas en pánico. «Sus armas están intactas. Su soporte vital está funcionando. Aún pueden irse, pero si permanecen en nuestro sistema un segundo más allá de mi límite de tiempo, descubrirán lo que 3 siglos de innovación humana pueden lograr cuando están apropiadamente motivados». En la superficie, los equipos de salvamento alienígenas estaban experimentando su propia revelación. El suelo bajo sus pies comenzó a moverse y desplazarse mientras paneles ocultos se deslizaron a un lado. Armas que pertenecían en las pesadillas de planificadores militares emergieron de búnkers ocultos, cañones de plasma, disruptores de gravedad y dispositivos que los alienígenas ni siquiera podían identificar. Pero lo más aterrador de todo eran los propios humanos. Se alzaron de posiciones ocultas como sombras tomando forma. Soldados en armadura que parecía doblar la luz alrededor de ella. Sus rostros ocultos detrás de máscaras que se registraban como espacio vacío para los sensores alienígenas. Se movían con gracia inhumana, mejorados por implantes cibernéticos y modificaciones genéticas que habían sido perfeccionadas durante siglos de aislamiento. El saqueador Ketari, que había estado bromeando sobre la placa memorial de Sara, se encontró mirando a una figura que no debería existir. Una mujer humana, muy viva, sosteniendo un arma que zumbaba con energía apenas contenida. Su armadura no portaba insignias de rango, no marcas de unidad, nada que la identificara para las bases de datos galácticas. Era un fantasma hecho manifiesto. «Mi nombre estaba en esa placa», dijo en voz baja, su voz amplificada por los sistemas de su armadura para que cada alienígena en el jardín memorial pudiera escucharla. Sara Chen, edad 7 años, supuestamente murió durante la evacuación de Nueva Terra. Pero no morí. Crecí, aprendí y recordé. El Ketari dejó caer la placa de bronce, sus garras temblando mientras retrocedía de la aparición ante él. Alrededor del jardín, más humanos emergían de sus escondites, sus armas apuntadas a los saqueadores que habían estado profanando su suelo sagrado. «La galaxia pensó que había visto lo último de nosotros», continuó Sara, su voz cargando el peso de 3 siglos de rabia oculta. «Celebraron nuestra extinción. Dividieron nuestras colonias como premios. Convirtieron nuestra memoria en derechos de salvamento y chatarra». Gesticuló hacia las piedras memoriales alrededor de ellos, muchas ahora dañadas por la codicia de los alienígenas. «Estas piedras recuerdan cada colonia humana que fue perdida durante nuestra desaparición, cada familia que fue separada, cada niño que creció sin conocer su propia historia. 50,000 millones de personas, borradas de sus registros porque era conveniente para ustedes creer que nos habíamos ido». El saqueador Ketari trató de hablar, pero Sara levantó su mano para silencio. «No morimos», dijo simplemente. «Nos escondimos, nos preparamos, esperamos, y ahora van a ayudarnos a entregar un mensaje a la galaxia que trató de borrarnos». De vuelta en órbita, el límite de tiempo que Sara había dado se acercaba rápidamente. Los comandantes de la flota alienígena estaban tratando frenéticamente de restaurar comunicaciones con sus mundos natales, desesperados por reportar la situación imposible en la que se encontraban. Pero las plataformas orbitales humanas habían cortado toda conexión con la galaxia exterior. Ninguna señal podía entrar o salir del sistema Kepler. El comandante del acorazado valdoriano finalmente encontró su voz. «Este es el comandante Vex High de la flota imperial valdoriana.
transmitió en frecuencias locales. Si verdaderamente son humanos, entonces deben saber que a su especie se le otorgó estatus protegido después de su desaparición. Estamos aquí bajo derechos legítimos de salvamento, otorgados por el Consejo Galáctico. La risa de Sara resonó por todos los canales, un sonido que envió escalofríos por las espinas alienígenas. ¿Estatus protegido?, repitió. ¿Se refieren al mismo estatus que nos otorgaron después de ayudar a cazarnos hasta la extinción? ¿La misma protección que les permitió despojar nuestras colonias hasta los huesos? ¿El mismo consejo que votó para borrarnos de las bases de datos galácticas porque nuestra ausencia era más limpia que lidiar con lo que realmente nos pasó? Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Sabemos sobre la votación, comandante. Sabemos sobre la resolución 2847 aprobada en sesión secreta hace 300 años. La resolución que declaró a la humanidad extinta por elección y abrió nuestros territorios para operaciones de salvamento. Sabemos sobre el encubrimiento. Sabemos sobre las mentiras. El silencio que siguió estaba lleno del peso de la conspiración galáctica expuesta. La resolución 2847 se suponía que era clasificada en los más altos niveles, conocida solo por los círculos internos de los gobiernos más poderosos. El hecho de que estos humanos supieran de ella significaba que habían estado observando, escuchando, recopilando inteligencia durante siglos. ¿Cómo?, susurró Vexhai. Porque nunca nos fuimos, respondió Sara. Hemos estado aquí todo el tiempo, observándolos dividir nuestras tumbas, registrando sus crímenes, esperando el momento correcto para recordar a la galaxia lo que pasa cuando tratan de borrar a la humanidad de la existencia. Las plataformas orbitales habían estado apuntando a la flota alienígena durante toda esta conversación, sus armas bloqueadas en sistemas críticos. Ahora, mientras el límite de tiempo de Sara expiraba, dispararon. Pero no dispararon para matar. Los rayos que salieron de las plataformas de armas ocultas fueron precisamente calibrados para incapacitar en lugar de destruir. Los escudos baldorianos, diseñados para resistir las armas más avanzadas de la galaxia, simplemente dejaron de funcionar. Los motores Ketari, orgullo de la ingeniería de su civilización, se apagaron como si alguien hubiera volteado un interruptor. Las naves mineras de la corporación Nexus encontraron su equipo de perforación fusionado en escoria inútil. En minutos, toda la flota alienígena estaba indefensa, a la deriva en el espacio como los escombros que habían confundido con las plataformas de defensa humanas. Esto es como se ve la misericordia, transmitió Sara a las naves deshabilitadas. Sus tripulaciones están vivas. Sus naves están intactas. Pueden ser rescatados. Pero primero, van a hacer algo por nosotros. Hizo una pausa, saboreando el momento que su pueblo había soñado durante 3 siglos. Van a decirle a la galaxia que la humanidad ha regresado. Y van a entregar un mensaje. El mensaje que Sara hizo que los supervivientes alienígenas llevaran de vuelta a sus gobiernos era simple, directo y aterrador en sus implicaciones. Fue transmitido simultáneamente a través de cada red de comunicación principal de la galaxia, transmitido por las mismas especies que habían venido a saquear ruinas humanas. La imagen holográfica que apareció en innumerables pantallas mostraba a Sara Chen de pie en el jardín memorial de la estación Kepler, rodeada por los monumentos dañados que los saqueadores alienígenas habían tratado de despojar por chatarra. No llevaba uniforme que las bases de datos galácticas pudieran identificar. No portaba arma que los analistas militares pudieran categorizar. Y hablaba con una autoridad que sugería que representaba algo mucho más grande que una sola colonia perdida. Mi nombre es Sara Chen, comenzó, su voz cargando el peso de 3 siglos de historia oculta. Soy la comandante de la estación Kepler, la última colonia humana oficial en esta galaxia. Durante 300 años, han creído que la humanidad estaba extinta. Estaban equivocados. La imagen cambió para mostrar la vasta ciudad subterránea que yacía bajo la colonia muerta, sus calles llenas de humanos que no deberían existir. Los niños jugaban en parques iluminados por soles artificiales. Los ingenieros trabajaban en laboratorios que contenían tecnología que ninguna especie alienígena jamás había imaginado.
Los soldados entrenaban con armas que redefinían el significado de la guerra. No morimos, continuó Sara. Nos escondimos. Cuando la galaxia se volvió contra nosotros, cuando nuestros aliados nos abandonaron, cuando el Consejo votó para borrarnos de la historia, hicimos una elección. Desaparecimos. Los dejamos creer que nos habíamos ido. Los dejamos celebrar nuestra extinción. La cámara se desplazó por instalaciones de manufactura donde los humanos construían naves espaciales usando principios que violaban la física conocida. Mostró granjas que cultivaban alimentos usando técnicas que deberían haber sido imposibles. Reveló una civilización que no solo había sobrevivido en secreto, sino que había prosperado. Durante 3 siglos los hemos observado. Hemos registrado sus crímenes. Hemos documentado cómo dividieron nuestras colonias como premios. Tenemos evidencia de cada gobierno que participó en nuestro borrado. Sabemos sobre la Resolución 247. Sabemos sobre el encubrimiento. Sabemos sobre el genocidio que trataron de ocultar. La palabra genocidio golpeó a la comunidad galáctica como un golpe físico. Durante 300 años, la historia oficial había sido que la humanidad simplemente había desaparecido. Tal vez destruida por sus propias guerras, tal vez huido a galaxias distantes, tal vez simplemente evolucionado más allá de la necesidad de existencia física. La verdad de que habían sido sistemáticamente cazados, y su memoria deliberadamente borrada, era algo en lo que las grandes potencias habían trabajado duro para enterrar. Pero no estamos aquí por venganza, dijo Sara, y a través de la galaxia, comandantes militares y líderes políticos sintieron un momento de alivio que fue inmediatamente destrozado por sus siguientes palabras. Estamos aquí para asegurar que nunca vuelva a pasar. La imagen cambió para mostrar las plataformas de defensa orbital que habían deshabilitado una flota entera sin sudar. Mostró armas que existían solo en libros de texto de física teórica. Mostró tecnología que había sido desarrollada en secreto durante siglos de aislamiento paranoico. La estación Kepler ya no está sola, anunció Sara. A través de toda esta galaxia, en sistemas que creen que están vacíos, en mundos que han descartado como muertos, la humanidad se ha estado reconstruyendo. No somos la misma especie que trataron de destruir. Somos algo nuevo. Algo que crearon cuando nos enseñaron que la galaxia no es segura para aquellos que confían en la paz. Esta fue la revelación que envió ondas de choque a través de cada gobierno de la galaxia. Si la estación Kepler existía, si la humanidad había estado escondiéndose a plena vista durante 3 siglos, entonces, ¿cuántos otros sistemas muertos podrían ser en realidad colonias humanas prósperas? ¿Cuántas civilizaciones extintas podrían estar en realidad observando y esperando? Hacemos este anuncio no como una amenaza, sino como una advertencia, continuó Sara. La era de la extinción casual ha terminado. Nunca más una especie será borrada de la existencia porque es conveniente. Nunca más el genocidio será encubierto con papeleo y olvidado en archivos. Hizo una pausa, sus ojos pareciendo mirar directamente a cada espectador a través de la galaxia. Somos la humanidad. No olvidamos, no perdonamos, pero más importante, no morimos. La transmisión terminó, dejando a la galaxia en silencio aturdido. Dentro de horas, cada gobierno importante estaba en sesión de emergencia. Las flotas militares estaban siendo llamadas de vuelta del espacio profundo. Las agencias de inteligencia se apresuraban a reanalizar siglos de datos, buscando señales de actividad humana que habían perdido. Pero en la estación Kepler, Sara Chen se puso de pie en su centro de comando y sonrió. La parte más difícil había terminado. La humanidad había salido de las sombras. Ahora venía el trabajo real, reconstruir una civilización que la galaxia había tratado de destruir, y asegurar que tal crimen nunca pudiera volver a ocurrir. Los meses siguientes vieron el surgimiento gradual de la civilización humana oculta. Una por una, las colonias muertas se rebelaron, cada una más avanzada tecnológicamente que la anterior. La galaxia se enfrentó a una nueva realidad. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado en el exilio. Sara Chen se convirtió en la voz de los territorios humanos unidos ante el Consejo Galáctico. Sus demandas eran simples pero revolucionarias. Reconocimiento de los derechos territoriales humanos,
protecciones legales contra el genocidio y una reestructuración completa del orden galáctico para incluir a todas las especies, no solo a las dominantes. La resistencia fue feroz al principio. Varias especies intentaron acciones militares preventivas, solo para descubrir que la tecnología humana había avanzado mucho más allá de sus capacidades. La Segunda Guerra Humana, como llegó a ser conocida, duró exactamente 17 minutos en total. El tiempo que tomó a las defensas humanas incapacitar por completo a las flotas atacantes sin una sola baja. El mensaje fue claro. La humanidad no buscaba dominación, pero no toleraría más intentos de extinción. Con el tiempo, se estableció un nuevo orden. Las especies que habían sido consideradas extintas emergieron de los territorios humanos, revelando que la red de protección de la humanidad se extendía mucho más allá de lo que nadie había imaginado. El Consejo Galáctico fue reformado para incluir representación de todas las especies, no solo las dominantes. Las leyes contra el genocidio se volvieron absolutas, con la humanidad actuando como ejecutores galácticos de estos nuevos estatutos. Cualquier civilización que intentara la extinción sistemática de otra enfrentaría no solo sanciones políticas, sino la intervención directa de las fuerzas humanas. Pero tal vez el cambio más profundo fue cultural. La galaxia aprendió a valorar la diversidad no como una amenaza a ser eliminada, sino como una fortaleza a ser protegida. Mundos que una vez habían sido homogéneos comenzaron a acoger refugiados de otras especies. Tecnologías que habían sido guardadas celosamente se compartieron abiertamente. Sarah Chen, ahora una anciana, se paró en el jardín memorial de la estación Kepler por última vez antes de su retiro. Los monumentos habían sido restaurados y ampliados. Nuevos nombres habían sido agregados, no de los muertos, sino de los salvados. Especies que habían encontrado refugio bajo la protección humana. Mundos que habían sido salvados de la destrucción. Civilizaciones que habían sido protegidas de la extinción. Bisabuelo, susurró, tocando la piedra que llevaba su nombre. Tu sueño se hizo realidad después de todo. El jardín ya no era solo un memorial a los perdidos. Era un testimonio a los salvados. Un símbolo de lo que la galaxia podía lograr cuando elegía la cooperación sobre la conquista. A su alrededor, niños de una docena de especies diferentes jugaban juntos, sus risas llenando el aire. No conocían el miedo que una vez había dominado las relaciones interespecies. Para ellos, la diversidad era normal, la cooperación era esperada, y la idea de genocidio era tan arcaica como la de sacrificio ritual. La humanidad había regresado a la galaxia no como conquistadores, sino como guardianes de una simple verdad, que cada especie tenía el derecho de existir, de prosperar y de contribuir al gran tapiz de la civilización galáctica. La estación Kepler ya no estaba perdida, y tampoco lo estaba la esperanza. En su entrada final del diario personal, Sarah escribió: Hoy, mi bisnieta me preguntó por qué construimos el jardín memorial. Le dije que era para recordar un tiempo cuando ser diferente era peligroso. Ella no entendió. En su mundo, la diferencia se celebra. Así es como sé que ganamos. La humanidad había cumplido su promesa. Se habían asegurado de que la galaxia nunca olvidara el precio del odio. Y al recordar ese precio, las estrellas mismas se habían vuelto un poco más brillantes, un poco más seguras, para cada especie que las llamaba hogar. La era de la extinción casual había terminado. La era de la esperanza había comenzado. Y en los jardines de mundos por toda la galaxia, flores de 100 especies diferentes florecían juntas bajo soles alienígenas, cuidadas por niños que nunca conocerían lo que significaba temer por la supervivencia de su especie. La colonia perdida de la estación Kepler ya no estaba perdida, y tampoco lo estaba la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.